Samuel Rosales presentará el tema de radioterapia, el manejo estándar en cáncer de pulmón estadio 1. Él es egresado del Instituto Nacional de Cancerología, actualmente se encuentra adscrito al Centro Médico Nacional Siglo XXI e hizo su preparación en el Instituto Catalán de Oncología, específicamente en radioterapia estereotáxica. También tiene su maestría en Ciencias Médicas y, doctor Rosales, ¿puede iniciar? Bueno, yo les voy a presentar sobre el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón estadio clínico 1, cuál es el manejo estándar al día de hoy. Vamos a presentar algunas series, algunos estudios fase 2 y lo más importante quiero entonces definir o quiero entonces marcar que quede claro cuáles serían las posibles indicaciones al día de hoy para esta tecnología. Entonces, podemos definir estos pacientes en tres grandes grupos: aquellos pacientes inoperables por diferentes causas que las vamos a enumerar en los siguientes minutos. Hasta el año 2003, cuando apareció SBRT, estos pacientes eran candidatos a una radioterapia externa convencional con sus diferentes fraccionamientos, y en el año 2003 aparecen las primeras series del Dr. Timmerman, en donde se comienza a explorar esta nueva tecnología, SBRT. Igualmente tenemos aquellos pacientes de alto riesgo por diferentes comorbilidades que podrían ser entonces candidatos para una cirugía, pero que por sus condiciones clínicas pueden ser entonces igualmente candidatos para algunas otras terapias. Y aquellos pacientes con riesgo estándar son pacientes con tumores localizados que pueden ser entonces operados. ¿De cuántos pacientes estamos hablando que pueden ser candidatos a esta técnica? Bueno, esta serie del SER o los números del SER del año 2013 mencionan que hasta el 15% de los pacientes con cáncer de pulmón se van a presentar con un estadio clínico 1 y va a estar definido por tumores confinados a cualquiera de los dos pulmones sin afectación ganglionar mediastinal. Cuando se sacan los números nos damos cuenta que 34,000, 35,000 pacientes van a estar dentro de este grupo. Ya mencionamos que el manejo estándar para aquellos pacientes que van a ser candidatos para una cirugía es entonces esta misma, teniendo entonces éxito o una supervivencia a los 5 años del 70%. Aquí cabe mencionar que la mortalidad en este grupo de pacientes puede llegar a ser alta. Cuando hablamos de pacientes añosos de más de 75 años, esta mortalidad puede ser de hasta el 5% en los 30 primeros días, y cuando tienen EPOC severo o algunas otras comorbilidades se eleva hasta el 25%. Mencionamos que hasta 35,000 pacientes iban a ser entonces candidatos o iban a tener tumores localizados, y el 20% aproximadamente, unos 7,000 pacientes, 6,800, van a ser entonces pacientes que no son candidatos a cirugía. Este grupo de pacientes entonces específicamente son los que pueden ser candidatos para SBRT. Los que tratan pacientes con cáncer de pulmón, bueno, ya lo sabemos que son pacientes principalmente que van a tener comorbilidades importantes. Lo que más lo que hay que más valorar entonces es cuánta reserva pulmonar tienen. Igualmente, si hay cardiopatías, insuficiencia renal, pacientes añosos, todo eso hará entonces que quizás no sean candidatos para cirugía. ¿Qué es lo que se les hace entonces a estos pacientes? Bueno, sí, se les deja en vigilancia. Sabemos que a los 5 años el 10% estará vivo, solamente el 10% con una sobrevida media de 12 meses. Como no teníamos SBRT, entonces algunos centros también otorgaban RT convencional con una supervivencia a los 5 años del 20%, demasiado baja, y con una sobrevida media de 1.5 años. Era por lo tanto necesario tener una mejor técnica, desarrollar una forma para entonces poder otorgar el tratamiento con una dosis adecuada, pero lo más importante, que el paciente entonces tuviera supervivencia buena, ¿no?
Entonces, así en el año 2003 aparecen estas nuevas series de SBRT. ¿En qué se basa dar este tratamiento? Bueno, sabemos que la dosis biológica efectiva que se requiere para tener un buen control tumoral en estas neoplasias tiene que rebasar los 100 Grays. Con las técnicas convencionales, con lo que nosotros podemos alcanzar dando 2 Grays al día o aún con algunos fraccionamientos alterados, es a lo más de 85 o menos Grays. Por lo tanto, como lo ven en esta gráfica, si nosotros podemos otorgar 84 Grays, la probabilidad de un control local es baja, es de un 50%. Sin embargo, conforme nos vamos hacia más Grays, nos damos cuenta que esta probabilidad aumenta. Entonces, se dan cuenta aquí, por ejemplo, que cuando el BEF, que es esta dosis biológica efectiva, rebasa los 100 Grays, existe una curva que se comporta de manera directa en cuanto a control local versus esta dosis biológica efectiva. Como lo vamos a ver en las series, la dosis biológica que se puede alcanzar con la SBRT es más de 150 Grays. Por lo tanto, de ahí podemos explicarnos por qué es que puede entonces ofrecer un buen control local. Además del BEF, igualmente tenemos que mencionar que el tiempo total de tratamiento permite que no haya una repoblación celular. Por lo tanto, cuando damos una dosis única o cuando damos tratamientos en menos de 3 semanas, podemos entonces evitar que haya una repoblación celular y esto nos lleva a un mejor control local. Y, por supuesto, no hay que dejar al lado que con esta nueva tecnología podemos muy bien respetar tejidos, órganos aledaños para que no reciban una dosis tóxica. Estos son 2 videos, si les pueden dar… creo que yo le puedo dar, a ver. Clic, por favor. Bueno, esta es una representación gráfica que nos muestra… La previa, por favor. Es una representación gráfica que nos muestra que, aunado a lo que ya mencionamos en cuanto al BED y en cuanto a la dosis total, con las nuevas tecnologías, si le das un clic ahí, ahí aparece un play abajo, bueno, así era en mi computadora. Bueno. Ahí lo que se veía era que el AS respeta muy bien entonces tejidos sanos y entonces puede otorgar la dosis cuando el ciclo respiratorio del paciente. Entonces esto nos permite con una simulación y con un tratamiento 4D, entonces localizar muy bien nuestro blanco terapéutico, que la máquina se cicle literalmente a cuando el paciente respira y eso entonces permite que menos tejido sano reciba dosis. Estos son los primeros ensayos fase 1 que se publicaron desde el año 2003, el primero de Timmerman, que es un estudio clásico que se publicó en Chest, en donde se comienza a mostrar que era un tratamiento muy bueno, con control local que alcanzaba hasta el 96% y con una supervivencia, aunque eran series con un seguimiento pobre, pero igualmente mostraba que era un tratamiento que podía entonces otorgar un buen control local con una buena sobrevida media. Aquí cabe destacar dos columnas, principalmente la del BEF, que era lo que les mencionaba, en donde pueden ver ahí cuál es la dosis biológica que se puede alcanzar con estos tratamientos, que va desde 180 a 212 Grays, y estos 212 Grays nunca los podríamos dar con una técnica convencional. Igualmente, quiero que vean por favor la de efectos secundarios, toxicidad grado 3, en donde las series ensayos fase número 1 o fase 1 tenían un muy buen control local con tasas de efectos secundarios aceptables. ¿Qué fue lo que pasó con los estudios fase 2? Bueno, aquí pueden igualmente observar que había un muy buen control local, era prácticamente el mismo al que mostraban los estudios fase 1, sin embargo,
comenzamos a ver toxicidades importantes. Algunas series, como la de Timmerman, mostraban grado 3 hasta en el 46% de los casos. Y esto entonces comenzó a querer explorar cuáles eran las posibles causas que provocaron esto. Así entonces nos dimos cuenta, según el estudio de Timmerman, de 54 grays en tres dosis, que no se habían clasificado o que no se habían entonces localizado muy bien a los pacientes dependiendo de su tamaño tumoral y la localización de la lesión. Así entonces podemos definir que se comenzaron a hacer grupos de pacientes, todos tumores localizados, pero era entonces imperativo localizar o saber cuáles eran los pacientes que se podían beneficiar de 54 grays en 3 fracciones o quizás entonces aumentar a 5 o más fracciones, dar una dosis biológica efectiva similar, pero con un fraccionamiento mayor para entonces minimizar toxicidades. Así entonces se supo que los tumores centrales, definidos como aquellos que están a menos de 2 centímetros del árbol bronquial principal, del corazón o del mediastino, tenían efectos secundarios indeseables cuando se les daba entonces 54 en 3 fracciones. Igualmente tumores periféricos, en donde hay una distancia piel-tumor de menos de 5 centímetros, cuando más de 3 campos se cinden directamente sobre la piel en el mismo sitio y cuando la dosis a la piel es de más del 50% de la dosis prescrita. Todas estas características hacían entonces que los pacientes presentaran entonces efectos secundarios indeseables. Lo ven en esa imagen, es un paciente que presentó radiodermitis grado 4, en donde también tiene exposición de un arco costal. Entonces, de ahí fue que se comenzó a hacer entonces hincapié en qué tan importante entonces es la adecuada selección del paciente. Cuando se comparan ya entonces series del 2009 al 2014 al 2013, nos damos cuenta que cuando se selecciona bien al paciente, independientemente de sus diferentes características, no hay una diferencia en cuanto a los efectos secundarios grado 3, si es de que se hace una buena selección. Aquí quise entonces mencionar cuáles serían las principales indicaciones y las dosis para esta SBRT. Así entonces definimos tumores periféricos, aquellos tumores de hasta 5 centímetros a más de 2 centímetros del árbol bronquial principal. Estos pacientes, según el RTOG 0236, pueden recibir de manera segura de 45 a 60 grays en 3 fracciones. Aquellas lesiones centrales van a estar definidas por tumores de hasta 5 centímetros, pero a menos de 2 centímetros del árbol bronquial principal. Estas tienen que recibir de 60 a 50 grays de 5 a 8 sesiones. Tumores costales definidos como aquellos que están a menos de 1 centímetro de la pared torácica. Igualmente, se recomienda de 48 a 55 grays en 4 a 5 fracciones y lesiones periféricas únicas, aquellas definidas como lesiones periféricas, pero menos de 2 centímetros. Estas pueden ser tratadas con una dosis única de 34 grays. Todos estos fraccionamientos alcanzan BETs de más de 150 grays, por lo tanto aseguran un buen control local. Las guías del año 2014 mencionan, es algo similar a lo que les presento en este cuadro, solamente podríamos mencionar que hay un cambio en cuanto a los tumores centrales. Ellos son mucho más cautos y mencionan que hasta 10 fracciones serían lo más adecuado. Estos dos estudios que les presento aquí, el RTOG 0813 es un estudio cerrado, pero es un estudio que nos va a dar muchos datos importantes porque es un estudio que solamente incluyó tumores centrales y entonces fueron 50 grays en 5 diferentes fracciones. Y el RTOG 0915 es un estudio fase 2 que ya nos dio resultados comparativo, en donde se mostró con los resultados preliminares del 0813
que la supervivencia y el control local es prácticamente el mismo en los 3 diferentes fraccionamientos. Por lo tanto, aquí lo importante es, para poder tener éxito, es una buena selección del paciente y entonces definir cuál es el que se beneficia de cada dosis y de cada fraccionamiento. Este es el estudio fase 2 del doctor Navarro del Instituto Catalán Oncológico. Es un estudio fase 2 que se realizó en 55 pacientes inoperables, tumores periféricos. Eran prácticamente criterios como el 0236 y cuando se hace el seguimiento se encontró un control local a los 3 años del 96.4% con una supervivencia de 79%. Algo similar a lo que ya vimos en las series previas. Ahora, ¿qué podemos decir sobre aquellos pacientes con un riesgo quirúrgico elevado que están en esa zona gris en donde no sabemos si dejarlos en vigilancia o entonces darles tratamiento? Y un grupo muy característico igual está en aquellos pacientes que sí pueden ser operados pero que no desean la cirugía, que como se ha visto en las series publicadas, cada vez este número entonces va en aumento. Aquí lo importante entonces es, para poder decidir si le vamos o no a dar este tratamiento a nuestro paciente, cuál es el pronóstico en cuanto a sus diferentes comorbilidades para ver si hay o no hay un beneficio. Tenemos diferentes escalas para poder entonces definir si al paciente se le debe dejar en vigilancia o se le debe entonces otorgar tratamiento. Una de las más útiles es esta escala que se llama BODE por sus siglas en inglés, en donde mide la capacidad pulmonar y clasifica a los pacientes en 4 diferentes cuartiles. Dependiendo de cuál es el cuartil en que el paciente caiga, entonces se puede predecir mortalidad. Así entonces, todos aquellos pacientes que caen en el cuartil número 4 predice una alta mortalidad por EPOC principalmente. Y entonces, esta es una escala que nos puede ayudar a definir si hay un paciente que cae en este cuartil 4, quizás lo más adecuado sería dejarlo en vigilancia. Aquí les pongo, por ejemplo, una comparación. Este paciente cae en el cuartil 4, a los 48 meses tiene el 25% de probabilidad de supervivencia. Y cuando se compara este mismo paciente, si se le entonces ofertara dar SBRT, entonces su supervivencia a los 60 meses sería del 40%. Aquí de lo que se trata entonces es de hacer un equilibrio y entonces saber cuál sería qué es lo que mejor entonces podemos ofrecerle a este paciente. Igualmente tenemos algunos otros criterios como el del RTOG 1021, que es un estudio fase 2 en donde se realizó cirugía braquiterapia versus SBRT, y ese es un estudio que nos permite también poder catalogar a los pacientes según criterios mayores y menores, cuáles serían aquellos candidatos para poder otorgar tratamiento o no. No hay una escala como tal estándar. Aquí lo importante es tener en cada centro nuestra propia escala, quizás entonces adaptarla y así definir cuáles son entonces pacientes candidatos o no candidatos para este tratamiento. Igualmente, algo que es muy importante tanto para decidir si se les puede entonces operar o no, igualmente para dar SBRT, son pruebas de función respiratoria, en donde igualmente puede ser que haya un paciente limítrofe en donde no puede ser operado, pero que tampoco va a ser candidato a recibir SBRT si es de que estas pruebas están en límites bajos, ¿no? Entonces, igualmente, no hay una prueba estándar, pero sí es importante definir que estos pacientes deben ser valorados en un equipo multidisciplinario, en donde el cirujano de tórax tiene primero que definir si no es quirúrgico y luego, entonces nosotros, saber con los diferentes criterios si es o no es candidato para recibir tratamiento.
Esta tabla, bueno, ya la vieron hace algunas diapositivas, nada más recalcar que para aquellos pacientes en donde no se les puede hacer cirugía y en donde no se les puede hacer SBRT, lo que se recomienda pues es la vigilancia con una sobrevida media de 6 meses y a 3 años de menos del 10%. Aquí les pongo este dato sobre la RT convencional, porque las series que tenemos publicadas hasta el día de hoy son series en donde se manejaban dosis bajas de 66, 70 Grays, y algo muy importante, que no contábamos con una simulación 4D ni con las nuevas técnicas de radioterapia guiadas por imagen. Por lo tanto, quizás estos resultados a 3 y 5 años de 34 y 20% al día de hoy no son resultados similares. Por lo tanto, es muy importante explorar sobre RT convencional. En esta relación a esto, hay 2 estudios que nos van a dar entonces datos importantes, el estudio SPACE y el estudio Chisel, que son estudios que, bueno, uno cerrado, el otro aún está reclutando pacientes, que comparan SBRT versus RT convencional. Entonces, estos estudios nos van a ayudar a decidir también que, bueno, quizás no es este candidato para hacer SBRT, pero sí lo es para radioterapia convencional. ¿Cuál es el impacto que ha tenido SBRT en los últimos años? Bueno, en esta publicación de JCO, vemos que la supervivencia en los últimos años de este cáncer de pulmón ha ido en aumento. Cuando se desglosan por las diferentes modalidades terapéuticas, vemos que la cirugía en los últimos años parece que no ha tenido impacto. Sin embargo, radioterapia, por estas nuevas modalidades terapéuticas, sí ha tenido un impacto, como lo pueden ver en esta gráfica. No se ve muy bien, pero es una P de menos de 0.004. Muestra que hay una diferencia en cuanto a la supervivencia para los pacientes que antes tenían estas supervivencias medias de 1 año o menos. Por último, nada más quiero mencionarles qué es lo que, como no hay estudios fase 3 que comparen cirugía versus SBRT, se han hecho algunos análisis principalmente de la base del SER, en donde se comparan estas diferentes modalidades terapéuticas. Del año 2001 al año 2007, casi 11,000 pacientes recibieron tratamiento, todos estos pacientes etapa clínica 1, de los cuales principalmente recibieron, fueron pacientes operados, y a una pequeña proporción se les dio SBRT. Cuando se analizan estos números, nos damos cuenta que aquellos pacientes que fueron candidatos a una lobectomía tuvieron el mismo control local y la misma supervivencia en comparación con SBRT. Y cuando nos vamos a las cirugías segmentarias, a cirugías mucho más conservadoras, igualmente nos damos cuenta que no hubo diferencia en cuanto a sobrevida ni en cuanto a control local. Por lo tanto, parece que al día de hoy, para todos aquellos pacientes, podemos decir que para todos aquellos pacientes que no son candidatos para una cirugía, claro está que SBRT es el manejo estándar. Y está ahora por definir ese grupo de pacientes que se pueden operar y que quizás o no desean tratamiento quirúrgico, y claro, sería muy bueno comparar un estudio fase 3, cirugía versus SBRT. Por último, los ensayos fase 3 corriendo ahora, que igualmente esperamos con ansia, son estos 3. 2 fueron cerrados por pobre reclutamiento. Sin embargo, el RTG 1021 es un estudio que sigue reclutando pacientes y compara cirugía versus SBRT. Entonces, este es un estudio que en los próximos años nos va a decir o nos va a dar más luz en cuanto a qué es lo que hay que hacer con estos pacientes. Por último, las guías NCCN 2014 mencionan que ese tratamiento estándar al día de hoy sigue siendo la cirugía para todos aquellos pacientes operables, y para los de un riesgo quirúrgico alto se decantan más hacia la SBRT cuando estos pacientes son entonces candidatos a una cirugía limitada. Parece ser que hay un mejor resultado con SBRT. Y eso es todo.